Cordial saludo. 28 de septiembre, jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me parece muy complejo el trabajo de los historiadores, cómo acercarse a la historia, cómo transmitir, contar, recrear la historia tratando de ser objetivos, contar la historia sin sesgos, cosa que es muy difícil. Vemos, por ejemplo, cuando se cuenta la historia de la iglesia, que depende de quién la cuente, la manera como se dicen las cosas, el tono que se utiliza para decir las cosas. Entonces somos muy dados a juzgar y a criticar lo que hicieron otros hace 200 o 300 o más años. Y uno diría, no, pues nos hubiese tocado vivir en esa época, sentir lo que esta gente sentía, padecer lo que padecían, para tener una comprensión más cercana a ese momento histórico. Preguntémonos cómo seremos juzgados históricamente dentro de 100 o 200 años. Entonces la historia es muy complejo acercarnos a ella desde un espíritu objetivo y crítico para aprender y no para juzgar. Jesús, para muchos, no pasa de ser un simple personaje histórico, y el conocimiento que muchas personas tienen de Jesús es por historias. La historia que escuché en la catequesis, la historia de Jesús que me han contado en la iglesia. Incluso en el islamismo se habla de Jesús. En las religiones orientales se habla de Jesús. Historiadores paganos que nada que ver con la fe o con la religión dan fe de la existencia y lo que hizo Jesús. Para muchos es un filósofo, un revolucionario, en fin. Jesús, para un cristiano católico, no puede ser historias. Porque es que esas historias a veces simplemente las tenemos como anécdotas, como recuerdos, incluso como entretenimiento. El peligro frente a Jesús es que no sea más que una historia que nos contaron o que leímos. El peligro de quedarnos con el Jesús histórico. Llevamos más de 2000 años hablando y escuchando sobre Jesús. Pero hemos tenido una experiencia profunda del Jesucristo vivo y resucitado. Es que Jesús no se quedó en el pasado. Jesús no es una historia que nos contaron. Jesús no es una historia para contarle a mis hijos y a mis nietos. Jesús es un proyecto de vida. Jesús es real, vivo y resucitado hoy. Jesús hace parte, toma parte en mi historia personal. Jesús sigue presente. No murió hace 2000 años, Él murió hoy por mí. Porque en Dios no hay tiempo y espacio. Dios es un eterno presente. El sacrificio cruento de Jesús en la cruz se realiza hoy por mi salvación, por amor a mí. Y se actualiza incruentamente en la Eucaristía. Qué bueno que así como Herodes quería ver a Jesús, nosotros también queramos verle, pero no con ese espíritu de Herodes, que en algunos evangelistas es como con rabia, con dolor, con ira, en otros con simple curiosidad
o simplemente para constatar que no es Juan porque él mismo lo había decapitado. Que queramos nosotros ver a Jesús para experimentarlo, para que más que una historia sea una experiencia de vida. A Jesús se siente, se experimenta en la piel, en el ser, en el corazón. A mí me gusta mucho cuando alguno de mis estudiantes me dice, pero es que Dios no existe. Yo les digo, sí, así como el amor no existe. No existe hasta que te enamoras. Dios no existe hasta que no tienes una experiencia profunda de Él. Una vez experimentamos a Jesucristo vivo y resucitado, que nos redime, que nos cambia, que le regala un sentido nuevo y diferente a nuestra vida, no tenemos cómo negarlo. Solo se experimenta, solo se vive. Y la mejor manera de dar razón de que Dios existe, que Jesucristo es real, es viviendo diferente, asumiendo esas actitudes, valores y virtudes que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo Jesús existe porque lo siento en mi corazón y mi vida da fe de ello. Y que aquellos quienes nos vean no tengan manera de reprocharnos y de decir no creemos en Jesús o no creemos en Dios o no creemos en la iglesia, porque esa experiencia es tan profunda y tan radical que se irradia. Que no vayan a decir hoy lo que Mahatma Gandhi dijo en algún momento, que el cristianismo era muy bello. Lástima a los cristianos. No podemos seguir siendo de esos que vivimos un Jesús de simple historia. Debemos ser cristianos que experimentamos a Jesús hoy, porque Jesús está conmigo, porque el Señor está aquí, está en mi vida, en mi historia, en mi ser, en mi corazón. Demos testimonio y digámosle al Señor con humildad, en oración, con fe, Señor, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero dar testimonio de tu amor. Oración, Sagrada Escritura, vida sacramental, amor por los hermanos para tener esa experiencia de un Jesucristo vivo y resucitado. Feliz día, que el Señor les bendiga.